13 de septiembre del 2018, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados y nos acompaña Eduardo Franco Loor, procurador judicial de Jorge Glass. La denuncia de César Montúfar, acusador particular de Jorge Glass, sobre la reforma al delito de asociación ilícita en el Código Integral Penal, que abre las puertas de la cárcel para los exfuncionarios del gobierno anterior asociados a Odebrecht, y la indagación previa que abre el fiscal general sobre el delito de delincuencia organizada. Lo conversamos. También estará Fernando Callejas, asambleísta de Creo por Tungurahua. La corrupción en la asamblea y sus raíces profundas. La Comisión de Justicia rechazó propuesta para penalizar los abusos económicos de los asambleístas, mientras aprobó unánimemente ablandar la tipificación del delito de asociación ilícita. Y además nos acompañará José Valencia, canciller de la República. El examen a la nueva política internacional de apertura que refuerza vínculos con el Japón, profundiza la cooperación de lucha antidrogas con Estados Unidos y convoca a la región a tratar vías de alivio al flujo migratorio venezolano. Deja el Grupo ALBA, se inserta en la Alianza del Pacífico y revisa el papel de UNASUR en la concertación política regional. El presidente de la República, Lenín Moreno, vetó totalmente el proyecto de ley de lucha contra la corrupción que había aprobado por unanimidad la Asamblea Nacional y anunció el envío de un nuevo proyecto. En cadena nacional, el jefe de Estado expuso los puntos que aborda el nuevo documento. Para ganar la batalla de la decencia contra el robo, el país necesita leyes ágiles, leyes eficientes, contundentes y de fácil aplicación, además del compromiso diario de absolutamente todos los ecuatorianos. El gobierno va a hacer la parte que le corresponde, remitir a la Asamblea, por ejemplo, un proyecto de ley anticorrupción. Esta ley permitirá, primero, incautar los bienes a los corruptos. Segundo, facilitar la recuperación de dinero mal habido, quitándoselo a quienes lo robaron. Tercero, agilitar los procesos de repetición, esto es, cobrar a los funcionarios responsables del manejo de los dineros públicos. Cuarto, dar una recompensa a quienes brinden información cierta y comprobable sobre dónde está el dinero y dónde están los bienes robados. Quinto, facilitar que aquellos que decidieron en su momento incurrir en un soborno puedan denunciar por una vez sin sanción a los funcionarios que se llevaron esa plata. Sexto, proteger a los denunciantes de cualquier tipo de retaliación o de acoso. Séptimo, a partir de la aprobación de la ley, quienes tengan a su nombre bienes que no les pertenezcan tendrán un plazo de 90 días para informar quiénes son los verdaderos propietarios. Si lo hacen en ese plazo, no serán castigados por enriquecimiento injustificado. He dispuesto que la línea 1800 delito tenga como prioridad recibir información sobre bienes mal habidos y testaferros. Ustedes han visto más de una vez cómo ese vecino que no se sabe en qué trabaja guarda 2 y 3 autos de lujo en su garaje. Ustedes saben del dirigente, del político o del funcionario que tiene sueldo oficial y que adquieren casas y terrenos de la noche a la mañana. Denúncienlos. Todos los que no puedan explicar sus fortunas tienen que ser investigados. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. El proyecto de ley anticorrupción del presidente para sustituir el proyecto de la Asamblea, que vetó totalmente, viene a llenar un inmenso vacío histórico en la corrupción institucionalizada, pues los antecedentes históricos demuestran una cadena interminable de absoluciones por falta de pruebas, junto a otra cadena inacabable de impuestos para que el pueblo pague los abusos cometidos, además de que se robaron el dinero de los pobres, de los niños, de las mujeres, de los ancianos. Por otra parte, era indispensable el veto del presidente al proyecto de ley anticorrupción sobre el ablandamiento del delito de asociación ilícita, por el cual están condenados el ex vicepresidente Glass, el ex contralor Pollitt y una docena de funcionarios públicos. Pues sin entrar a analizar si se trataba de un acuerdo unánime de todas las bancadas de gobierno y oposición, o de la ligereza con que los legisladores de la República aprueban proyectos de ley. Lo cierto es que por el solo hecho de existir esa sentencia, que aún no está ejecutoriada, no cabía ni endurecer ni ablandar la tipificación de ese delito. La
actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. César Montúfar, acusador particular de Jorge Glass en el caso de asociación ilícita con Odebrecht, advirtió. Veamos. Con la aprobación de este artículo, con la sustitución del tipo penal de asociación ilícita, se está abriendo la puerta para que una vez se supere la fase de casación en la que se encuentre el juicio en contra de Jorge Glass y otros, los abogados del señor Glass puedan arguir que, basándose en el principio de favorabilidad, se extinguiría entonces la pena y él pueda salir inmediatamente en libertad. Aquello sería una burla al pueblo ecuatoriano que tiene que ser enmendada por el presidente Lenín Moreno, quien debe vetar esta ley, que por lo tanto no se consume esta puerta de salida de Jorge Glass y otros en el caso de Odebrecht, que es una de las tramas de corrupción más grandes de la historia del Ecuador. Eduardo Franco Lor, procurador judicial de Jorge Glass. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Alfredo, por esta oportunidad que se me da para exponer los puntos de vista jurídicos ciertos de la defensa de Jorge Glass. Usted acusa persecución política, pero ¿de quién si todos los partidos de gobierno y de oposición votaron por unanimidad para ablandar la asociación ilícita en el Código Integral Penal? Mire, ese proyecto que acaba de ser vetado por el presidente de la República es un proyecto que no endurecía ni ablandaba nada sobre el delito de asociación ilícita. Ya el ablandamiento que se dice ya existió con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal. Yo quisiera que se vea y que esté en vigencia el artículo 370 del actual Código Orgánico Integral Penal en vigencia desde el 10 de agosto del 2014, que dice: cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos sancionados con pena privativa de libertad de menos de 5 años, cada una de ellas será sancionada por el solo hecho de la asociación con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Por favor, esto ya está en el código. Ese proyecto que acaba de ser vetado en la parte que se armó un escándalo innecesario con el fin de hacer política del señor Montúfar, hablaba de la misma tipificación penal y la misma pena. Este es el fundamento, el Código Orgánico Integral Penal es el fundamental del recurso de casación que hemos presentado ante la Corte Nacional de Justicia. Que lo hacía inaplicable la pena de asociación ilícita para que se aplique solo la pena del delito conexo. En lo absoluto, mire, allí había una pésima redacción, pero lo fundamental es que se decía, con esto se quiere liberar a Jorge Glass. No, Jorge Glass tiene que salir en libertad porque nunca cometió ningún delito y nunca obró prueba contra él y fue sancionado con el Código Penal que había sido derogado con la vigencia del COIC y se inobservó. Mire, permítame establecer aquí lo que se inobservó. Esa mala redacción decía el principio de favorabilidad. Que se estaba reformando la ley. Es oportuno reformar el delito de asociación ilícita cuando la Fiscalía está investigando 8 delitos conexos con el caso de asociación ilícita. Mire, en el evento de que se hubiera mantenido esa pésima redacción legislativa, era el mismo tipo de delito y la misma pena de 5 años que no se le puso a Jorge Glass de acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal que ya está en vigencia desde el 2014 y se le puso 6 años de prisión, 6 años de prisión con el Código derogado. Pero usted hace una puntualización sobre esa diferencia. Al no ponerle solo 5, sino 6, él no podía obtener la libertad condicional. Es que lógico, porque estamos pidiendo la casación es esto, porque hay una indebida aplicación de la ley en la sentencia, porque el artículo 16, numeral 2,
del Código Orgánico Integral Penal establece que cuando la ley penal futura beneficia al reo, esta tiene que aplicarse. Eso está en la Constitución y en el propio COIC. Es decir, cuando dos tipos penales... Es decir, que según su argumentación, Jorge Glass debería estar libre. Por supuesto, libre porque es inocente, libre porque se ha violado sus derechos fundamentales, ha habido una violación flagrante del debido proceso, ha sido sentenciado violándose la Constitución y la ley. El COIC establece la pena máxima de 5 años, que si se hubiera puesto, él no hubiera perdido la vicepresidencia porque hubiéramos pedido la suspensión condicional de la pena y hubiera recuperado su libertad en diciembre del 2017. Y no se lo hizo es por eso, porque la partidocracia, porque la conjura política que hubo contra Jorge Glass hicieron que toda esta tramoya se violaran procedimientos, se transgrediera la ley y ahí está, fue sentenciado con un código derogado. Y por eso esperamos... que el fiscal general Paul Pérez Reina ha abierto indagación sobre el delito conexo de delincuencia organizada, incluyendo a Odebrecht. Es la primera vez que se incluye a Odebrecht en el proceso penal, yo quiero aquí lo cual usted reclamaba que no se incluía a Odebrecht. Yo quiero aquí denunciar... ¿Es persecución política o indagación completa? Porque ha sido Odebrecht quien ha presentado pruebas con la delación premiada o mediante la cooperación eficaz. Mire, esa denuncia no tiene pie ni cabeza. Es una denuncia absurda, política. El señor Montúfar quiere sensacionalismo, buscar notoriedad. En primer lugar, yo quiero hacer una cosa denunciar un asunto muy grave. Los juristas en penal saben que la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que nace a partir del COIC y que establece en el artículo 49 de este cuerpo normativo, que en los supuestos delitos que establezca la propia ley es que se puede investigar y responsabilizar y penar a las personas jurídicas. Sepa usted que el delito de delincuencia organizada no pueden cometerlo las personas jurídicas. Por eso es que yo creo, y es evidente, que la mano negra de Odebrecht sigue en la Fiscalía. No solamente que el fiscal Vaca se abstuvo de acusar, sino que ahora, mire, déjeme explicarle. Que se incluya a Odebrecht. Déjeme explicarle. Porque la mano negra está en la Fiscalía porque se está denunciando y se está investigando a la persona jurídica Odebrecht, no siéndolo. ¿Qué va a decir Odebrecht después de un tiempo? Que esto es nulo. Pero es que es nulo porque es un desaguisado. Mire, se está investigando a al exfiscal Galo Chiriboga. Si Galo Chiriboga inició la investigación por los escándalos de Odebrecht, Galo Chiriboga se inició la investigación para que... Pero ¿cómo la inició? Pues, con esa afirmación de que había descubierto de que Odebrecht pagaba las coimas. Es que mire, cuando se enderezan más las situaciones, cuando se cree que un gobierno está destinado para cometer delitos sin pruebas, porque Montúfar no ha demostrado ninguna prueba. Pero Odebrecht sí ha presentado las pruebas. En el juicio en Brasil, ante la Judicatura de Brasil, sí se han presentado varias pruebas. Pero eso es allá en Brasil, allá en Brasil. Pero son pruebas, pues. Bueno, pero allá en Brasil, el señor Mosquera en la denuncia dice lo siguiente. Dice que este delito de delincuencia organizada empezó durante todos los 10 años de la década ganada. Si ese delito ni siquiera era delito en el Ecuador en los 10 años, es recién a partir del 2014. Entonces esto es una cosa terrible que la Fiscalía, si bien, de acuerdo con la ley, cualquier denuncia fundamentada, cuando hay elementos de convicción, tiene que ser investigada de acuerdo con la Constitución y el COIC. Pero cuando ya es abiertamente escandalosa la figura para utilizar, y eso es lo lamentable. De cualquier persona solo se puede limpiar con investigaciones amplias y profundas. No, es que no se trata de evidencia como en el caso... Alfredo, no se trata de investigar para descubrir un delito. Se trata de investigar para hacer escándalo político. Y esto está dirigido justamente contra Rafael Correa. Mire, en el testimonio anticipado que dio... Déjeme explicarle. Escándalo hay pero déjeme explicarle. Porque hay sobreprecios. Mira, en el testimonio anticipado, Alfredo, en el testimonio anticipado que dio Concienciado Santos en el juicio de asociación ilícita, lea usted la versión, y lo hizo cuando era procesado, antes de que Vaca lo salvara y se abstuviera de acusar. Dijo que él jamás había contactado a Rafael Correa Delgado, que no se había reunido con Rafael Correa Delgado. Y sin embargo, aquí está la denuncia contra el expresidente de la República. O sea, es una cosa demencial esa denuncia. Pero hay otro ejecutivo de Odebrecht que ha presentado... Fueron 87 que presentaron confesiones que dice que sí se contactó al presidente.
Mire, todo lo que se afirma en derecho tiene que ser demostrado. ¿Qué tiene que ver Jorge Glass con el delito de delincuencia organizada? En lo absoluto. ¿Se está investigando? No, pues si ya se lo investigó económicamente, 2 veces la Contraloría lo auditó, la UAFE lo auditó, no hay ninguna prueba, él jamás suscribió contratos, jamás. Mire, la delincuencia organizada, si hubo después del 2014, la asociación ilícita, si lo hubo, se ha mentido al Ecuador. La asociación ilícita la hicieron los propios brasileros, la hizo Odebrecht, porque ellos tenían a nivel internacional un departamento estructurado de sobornos. Aquí en el Ecuador Odebrecht sobornó, claro que sí, a funcionarios públicos de menor jerarquía y a funcionarios privados. Eso es evidente, muchos se han autoincriminado y se han acogido a la cooperación eficaz. Pero a nivel del presidente de la República, a nivel del vicepresidente Jorge Glass, eso jamás, porque él jamás suscribió contratos. Todo esto es una artimaña para buscar notoriedad política y utilizar a la función judicial para fines persecutorios. Que autorizaban los contratos, que autorizaban los sobreprecios, que había otros que firmaban. En el caso del delito de asociación ilícita, de la cual injustamente y arbitrariamente se sentenció con código derogado y sin pruebas a Glass, todos los integrantes de las comisiones técnicas declararon que en ningún momento Jorge Glass los llamó por teléfono, les mandó un memorándum, en lo absoluto. Él jamás formaba parte de las comisiones técnicas. O sea que Odebrecht daba directamente las órdenes. Entonces. Jorge Odebrecht sobornó a funcionarios de menor cuantía. Ellos tenían un departamento delictivo, ellos formaron la asociación ilícita entre ellos. Jamás se probó el delito de asociación ilícita que lo haya Pero consumado. ahora resulta que los están absolviendo a esos funcionarios inferiores. Esa es otra situación de la justicia. Yo lo que le quiero expresar aquí es que se ha mentido al Ecuador. Odebrecht es una empresa corrupta y corruptora que actuó a nivel internacional asociándose. Ellos formaron con el ánimo de sobornar a funcionarios públicos en el Ecuador y en el extranjero. Pero ahora aquí se está utilizando con fines protervos y políticos a la función judicial con el ánimo justamente de causar daño y perjuicio a funcionarios del gobierno anterior. Estos son los puntos de vista del doctor Eduardo Franco. Esa es la realidad, histórica. Jorge Glass. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Este fin. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Vamos a una pausa y cuando regresemos estaremos con Fernando Callejas, asambleísta de Creo por Tungurahua. Corrupción en la Asamblea y la Comisión de Justicia rechazó incluir en el proyecto de ley contra la corrupción los abusos de los legisladores. Lo vamos a revisar al volver. No se vayan. Fernando Callejas, asambleísta de Creo por Tungurahua, bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Stephanie, a las órdenes. Buenos días. A propósito de lo que está ocurriendo en la Asamblea, que ya se escuchaba, pero ahora lo denuncian, lo de los pagos de asesores y colaboradores a ciertos asambleístas como un impuesto que tienen que pagar por darles trabajo. Usted en enero de este año ya había presentado un proyecto de combate a la corrupción, que en lo que se refiere a esto, ¿qué proponía y por qué no se incluyó? Efectivamente, en enero de este año yo había propuesto reformas a algunos artículos del COIP que tienen que ver precisamente con lucha contra la corrupción. Y entre esos artículos creaba yo el delito de la exacción. ¿Qué es el delito de la exacción? Esto que usted señala, Stephanie, y esto que se ha destapado en la Asamblea y que es Vox Populi, que sucede en todos los organismos, lamentablemente, del Estado ecuatoriano, que el jefe inmediato de un colaborador, el que le da trabajo a una persona para que sea su colaborador, desgraciadamente comete este delito execrable de quitarle recursos del sagrado salario del trabajador para beneficio de esta persona que está cometiendo este delito. Lamentablemente, en la comisión, a pesar de que se había tratado este tema, nunca consideraron mi proyecto, ni siquiera en los antecedentes cuando se trataba en el debate en segunda instancia en la Asamblea Nacional, no se había puesto en los antecedentes, asunto que obviamente yo reclamé con el debido comedimiento a la señora presidente de la comisión, y la señora presidente me supo manifestar que el CAL no había calificado mi proyecto ahora, como quizás proyecto. Les daba miedo el tema de que se penaba, es decir, usted proponía acá
cárcel para quienes incurran en estos delitos, pero echa la ley, echa la trampa. Su propuesta decía que el artículo específico, que quien exija directa o indirectamente para su provecho personal u otros fines ilícitos partes de su sueldo tenga que ser sancionado con cárcel de 10 a 13 años. Pero lo que pasa es que aquí esos aportes los disfrazaban que para apoyar al movimiento, que son aportes voluntarios. Entonces, ¿cómo se evidencia allí la obligatoriedad? Mire, una cosa es un aporte voluntario de algún empleado público de menor o de mayor categoría que quiera hacer un aporte a su partido político, pero como usted bien dice, Stephanie, eso tiene que ser absolutamente voluntario y no a través de su jefe inmediato, porque resulta que el jefe inmediato, bajo este pretexto, no es que enviaba el recurso al partido político, sino que se quedaba él con ese recurso. Pero reitero, ese aporte a su organización política debe ser absolutamente voluntario. En el caso que estamos nosotros tratando, estos aportes o estas exacciones al sueldo del trabajador no han sido de ninguna manera voluntarias, sino obligatorias, y por lo tanto la Asamblea Nacional tendrá que investigar estos temas y quien haya cometido este delito, dejando fuera el espíritu de cuerpo o la camaradería que puede existir con un compañero de bancada, etcétera, aquí tienen que ser sancionados todos aquellos que han cometido estos delitos. Y yo en este punto también debo felicitar al señor presidente de la República porque ha vetado totalmente este proyecto de ley anticorrupción que se aprobó en la Asamblea Nacional. El que no se incluyó otra parte que usted planteaba, y era que quien esté involucrado en estos casos quede incapacitado ya de por vida para el desempeño de todo cargo público, por lo menos para que tengan miedo de hacerlo al saber que corrían el riesgo de no volver jamás a la función pública. Así es, y también solicitaba algo que yo solicité hace más de 8 meses en la Asamblea Nacional y que tampoco se tomó en cuenta, que se elimine ese privilegio de la cárcel 4. ¿Cómo así aquellos malos funcionarios, aquellos malos ecuatorianos que perjudican al Ecuador en centenas de millones de dólares van a purgar sus culpas en un sitio especial con grandes privilegios? Lamentablemente eso tampoco se tomó en cuenta y por eso reitero, Stephanie, mi felicitación al presidente de la República que vetó totalmente esa ley aprobada en la Asamblea Nacional que yo señalé. Se ha perdido una oportunidad histórica en la Asamblea Nacional para realmente generar una ley de lucha contra la corrupción. Y ahí están los resultados. El presidente ha vetado esa ley, yo apoyaré ese veto porque como se aprobó esa ley no era ninguna lucha contra la corrupción. Hay que decir la verdad. Pero el problema para el pueblo está en legislación y fiscalización, en lo que se refiere a este tema de qué pasaba con los asesores. Es decir, si hay asambleístas que están contratando a gente no tan capacitada como asesor o administrativo, ese asambleísta no está recibiendo el apoyo necesario para hacer bien su trabajo, para hacer leyes, para fiscalizar los actos de corrupción. Entonces, no se trata de un problema interno solamente, sino de la función que están encargados a hacer, a cumplir, y no lo están haciendo porque contratan a alguien que más bien les sirve para manejar el vehículo o para pasar papeles, en lugar de cumplir funciones de aporte en legislación y fiscalización. Bueno, pero eso no es tan fácil, Stephanie, porque usted cuando propone un asesor, porque hay 2 niveles de los colaboradores de los asambleístas, 2 asesores que tienen que tener nivel profesional, estudios superiores, y 2 asistentes que tienen que tener estudios de menor nivel. Y por lo tanto, ahí sí está, pues obviamente, la responsabilidad del asambleísta, si quiere hacer un trabajo positivo en beneficio del país, en beneficio de sus electores, tiene que rodearse de gente capacitada, a los que obviamente usted no le puede solicitar un solo centavo de sus sagrados. Claro, pero salarios. es usted mismo como asambleísta quien escoge, pues, quién le va a acompañar como asesor o en los temas de asistencia administrativa. Pero entonces, ¿qué correspondería? En auditorías, para verificar que a quien estén poniendo de asesores o consejeros no es solamente el amigo, sino quien asista realmente en la necesidad del trabajo.
Así es, debería haber un mayor control de la Asamblea. Si hay este control previo al usted presentar la nómina de quienes van a colaborar con usted, tiene que esa nómina ser calificada. Debería haber un mayor control. No es que quiera yo ni mucho menos alabarme. Nosotros desde las 8 de la mañana, hablo de yo como asambleísta y mis asesores, desde las 8 de la mañana de los días lunes estamos trabajando en nuestra oficina, cosa que se puede comprobar. Pero eso ya pasa por la responsabilidad de cada persona, Estefanía. Ahora, el presidente veta totalmente este proyecto de ley. Dice que va a enviar uno nuevo en lo que se refiere a anticorrupción. Ahora, ¿qué resta por hacer en función a este tema? ¿Por qué? Porque ya hay quienes están proponiendo pues el código de ética, pero hablamos claro, no es que falta ley para especificar qué es lo que está prohibido o si está prohibido extorsionar o chantajear a quienes trabajan con un asambleísta. La prohibición está, o sea, ¿qué tanto porque esté en un código de ética va a favorecer a las buenas prácticas? Reitero, yo aplaudo que se haya enviado ese proyecto de ley por parte del presidente de la República, y para que la ley se cumpla debe suceder lo que de alguna manera ya está sucediendo aquí en el país, descorreizando el Ecuador, poniendo en la fiscalía a una persona que efectivamente responda a los intereses de los ciudadanos y no a los intereses de un personaje o de un partido político. Lo propio en la Procuraduría, revisando la estructura de la justicia en la que se le metió mano los últimos años, prácticamente destrozando la misma, y la que respondía a los intereses igual de un personaje, de un partido político, y no a los intereses de la ley. En todo caso hay que estar atentos para que esto se cumpla. Y si me permite, claro, Stephanie, pero al vetar solamente una cosita, al vetar el presidente también está vetando la parte que aprobaron y por mayoría en ese texto en lo que se refiere al cambio en la tipificación del delito de asociación ilícita, que a juicio del exasambleísta César Montúfar más bien podía favorecer al ex vicepresidente Jorge Glass, y en eso estuvieron todos de acuerdo. Mire, yo reclamé en la Asamblea Nacional el que no se había incorporado ciertas propuestas mías. Reitero, yo señalé que se había perdido la oportunidad histórica para aprobar una ley anticorrupción adecuada. En todo caso, si el presidente de la República, el señor Montúfar, a quien felicito por su lucha anticorrupción, ha encontrado que esa ley y ese artículo no beneficiaba realmente a la lucha anticorrupción y están presentando una nueva ley, yo apoyaré esa ley. Y lo que le iba a decir, Stephanie, si me permite 30 segundos, para dar crédito total al señor presidente de la República en su lucha contra la corrupción, si así lo desea hacer, conforme, señor presidente de la República, la Comisión Anticorrupción con asesoría de la ONU, que fue una propuesta suya que yo pedí también en la Asamblea hace más de un año, que se exhorte al señor presidente para que esto se cumpla, porque esa será la garantía final para que realmente aquí en el Ecuador empecemos a una lucha contra la corrupción real y verdadera. Las observaciones de Fernando Callejas, asambleísta de Creo por Tungurahua, en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. A usted. 7:32. Vamos a una pausa y al regresar estará José Valencia, el canciller de la República, y la visita presidencial al Japón, la conferencia regional sobre inmigración inusual de Venezuela, la nueva política internacional de gobierno. En pocos minutos lo analizamos. No se vayan. El gobierno nacional ha emprendido una política de apertura internacional. La visita de Estado al Japón, el acercamiento a Estados Unidos, principal socio comercial del Ecuador, la conferencia regional sobre migración venezolana, la inserción en la Alianza del Pacífico. Podría decirse que la instrumentación ideológica de las relaciones internacionales está abriéndose hacia una política de Estado pragmática y de principios universales. Lo vamos a examinar con José Valencia, canciller. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, gracias nuevamente por su invitación. La visita de Estado al Japón, potencia económica mundial, ¿hacia qué objetivos estuvo orientada? Buscamos partir de la celebración de los 100 años de la relación entre el Ecuador y Japón. Es un siglo en que nuestros dos estados han estado juntos con una agenda bilateral complementaria y compleja, cada vez mucho más enriquecedora para los propósitos de los dos países, y en ese sentido hemos trabajado en estrechar los vínculos políticos, los lazos comerciales, en la promoción de inversiones y en el fortalecimiento de la cooperación bilateral. La conferencia regional en Quito sobre la inusual migración venezolana, ¿qué resultados tangibles obtuvo sobre los problemas que crea este flujo migratorio?
Resultados tangibles en la cooperación de los países de la región. La región ha hecho conciencia de que la migración de Venezuela no es algo que debe ser encarada por un solo país en particular. Todos debemos trabajar y poner el hombro, pero debemos hacerlo a través de políticas concertadas y muy concretas. En particular, llegamos a entendimientos sobre el flujo y documentos de viaje, sobre la cooperación internacional que debe canalizarse hacia nuestros países para ayudarnos a mejor desarrollar nuestras políticas públicas para defender los derechos tanto de los migrantes como de las comunidades de acogida, como las comunidades de nuestros países que los reciben. La advertencia del presidente Maduro acerca de un reclamo jurídico al Ecuador, ¿se ha planteado ya o es solo una advertencia hasta el momento? Creo que es una declaración sin ningún otro tipo de sustento, y no tiene sustento porque todo el mundo es testigo que los venezolanos que salen de su patria lo hacen por motivos personales, aquejados por las circunstancias que deben vivir en su país ante la crisis económica que está sufriendo. Esa conciencia, digamos, de todo el mundo hace imposible que ese tipo de declaraciones tengan un real sustento y puedan materializarse. De nuestra parte, el Ecuador simplemente seguirá concentrado en dar la asistencia humanitaria, en cumplir con ese deber de solidaridad y hermandad hacia estos hermanos que están saliendo de su país por esas circunstancias que le acabo de relatar. Y respecto al motivo central del problema de la migración, de la crisis humanitaria, de la crisis económica, la crisis política, ¿ha habido algún avance o sigue todo estancado respecto a Venezuela? En Venezuela me imagino, porque Venezuela también tiene que poner en ejecución los acuerdos que se hagan o las exhortaciones que se consensen internacionalmente. Bueno, sí, definitivamente el gobierno venezolano tiene mucho que hacer al respecto, tiene una responsabilidad hacia sus ciudadanos, responsabilidades tan sencillas y concretas como el proporcionarles los documentos de viaje que ellos requieren, pasaportes, partidas de nacimiento para los menores, etcétera. Por tanto, nosotros que creemos, estamos convencidos de que Venezuela es parte de la solución, que debe integrarse a trabajar conjuntamente por un propósito que creo que a todos nos concierne. De nuevo, la migración de Venezuela masiva desde ese país es un tema regional, es un tema que no solo concierne a una de las naciones de esta parte del continente. El acercamiento a Estados Unidos a raíz de la crisis de seguridad de la frontera por el problema del delito transnacional del narcotráfico, ¿qué acuerdos puntuales comprende hasta el momento? Bueno, un acuerdo general de cooperación de seguridad, como el que tenemos con otras naciones, eso debo precisarlo. En ocasiones hay demasiado énfasis en el hecho de la cooperación con Estados Unidos, que es importante y que nosotros damos la bienvenida. Pero la idea del Ecuador es que en la frontera norte, un sector tan delicado para nuestro país, donde hay temas de seguridad, temas de desarrollo económico, temas de lucha contra el crimen organizado internacional, debemos contar con el apoyo de la comunidad internacional. Concretamente en Estados Unidos, pues acabamos de ver el apoyo a través de estos vuelos de un avión especializado que se concentran y se dedican específicamente a la detección de embarcaciones que realizan actividades ilegales, principalmente narcotráfico. La apertura de Estados Unidos hacia un acuerdo comercial de preferencias arancelarias recíprocas y protección recíproca de inversiones reforzaría la cooperación de la lucha antidrogas. Y nosotros creemos que la cooperación con las naciones del mundo tiene distintas facetas. En Estados Unidos no nos queremos concentrar en una sola de ellas, por ejemplo, siendo importante el tema de las drogas. Queremos que la cooperación sea en el ámbito económico, en el ámbito de las inversiones, en la producción de empleo, en la generación de exportaciones desde el Ecuador hacia otras partes del mundo. Con Japón, que veíamos hace un momento, ese fue justamente el planteamiento, no basarnos únicamente en temas de cooperación que son muy importantes, temas de desastres naturales, etcétera, pero también en temas de comercio, de inversiones, de buscar cómo el Ecuador está presente en mercados tan lejanos como Japón, pero también en aquellos mercados que ya son actualmente mercados importantes para el país. Nuestro principal socio comercial son los de Estados Unidos. La salida del Grupo ALBA y la revisión del papel de UNASUR, ¿aleja al Ecuador del socialismo del siglo XXI o nos acerca más a nuestros propios intereses nacionales? Sí, nos acerca a nuestros propios intereses, nos acerca también a los
principios básicos de la política internacional del Ecuador que están marcados en su constitución y que buscan justamente la concreción de esos principios básicos que establecen una conexión, una relación con todos los países del mundo en condiciones de igualdad soberana, en condiciones de promover las aspiraciones de nuestro país que, por ejemplo, buscan también fortalecer la economía nacional, generar empleo, generar que la dolarización se sostenga y con ello el bienestar de los ecuatorianos. Ese es el propósito final del gobierno nacional. Respecto a UNASUR, el propósito es que desaparezca. Hay países que ya han salido de UNASUR como Colombia, o el propósito es de que se convierta realmente en una instancia de concertación política regional del sur, como lo fue en su momento el Grupo de Río. Creemos que UNASUR es necesaria, creemos que UNASUR tiene que, por supuesto, renovarse, actualizarse, tomar en cuenta las críticas de los propios Estados miembros. Probablemente lo que necesitamos es una UNASUR más pequeña en tamaño, pero más efectiva y con una agenda mucho más enfocada a aquellos aspectos positivos que los países identificamos en la misma. UNASUR es necesaria porque, como en un momento manifestaba, los vecinos que viven en una misma manzana, en una misma circunscripción territorial, en este caso del continente de América, subcontinente de América del Sur, tenemos temas en común como infraestructura, como cooperación para temas de salud, por ejemplo, que es necesario canalizar en específicos ámbitos y específicas estructuras de cooperación. UNASUR, por tanto, puede ser muy útil, obviamente redimensionándola, obviamente focalizando sus propósitos a aquellos propósitos que sean compartidos por todos los estados y los que estoy seguro que todos vamos a convenir. José Valencia, canciller, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias también. Estefi. Concluimos así esta emisión. A ustedes también gracias por su confianza y sintonía. Mañana Lenin Artieda y Samantha Mora y con nosotros Alfredo será hasta el lunes. Hasta el próximo lunes. Nos vemos.